Bueno, los entonces, disculpas, perdón, mi español, y yo estoy seguro que ya fue más complicado que no, entonces, si ustedes saben español, pero no tienen solamente. Al final sale el nombre, y la idea de este canal es que mucha gente cobra conmigo porque no sabe que tú tienes que hacer el papel. Pero he trabajado como manejador y podría haber empezado y hubo conversación y ya es una lenguaje oficial, pero puede sirve para lo que quieras. ¿Por qué crear todos los demás? Y si ya compras la aplicación de Android y seguimos con el frontend en código, porque no, el backend lo que entonces yo me he ganado mi dinero. Aquí hay una bueno, aquí es un resumen de los frameworks que podemos utilizar Kotlin aquí. Hay los más famosos, Spring, hay los ya creados con Kotlin, por ejemplo, el editor que es de JetBrains. El Java es un framework muy raro, pero el más famoso es Spring, entonces la idea es seguir con esta en ese camino. Y por qué no usar un framework que ya es consolidado en el mercado, que ya todos conocen, y que la seguridad que nos pasa un framework conocido. Porque si vamos a migrar, por ejemplo, a un Ktor, bueno, no tiene esa feature, pero Spring ya es un framework muy completo. Entonces, ¿por qué no usamos de una vez Spring? La idea de usar Kotlin con la JVM es muy chévere porque si nosotros estamos utilizando, por ejemplo, ya un proyecto conocido, ya está creado, nosotros no necesitamos crear el proyecto desde cero. Todos nosotros sabemos que todo que ya tiene la JVM, nosotros podemos utilizar solamente cambiando el lenguaje. O sea, las librerías y todo que ya tiene para Java, utilizamos como Kotlin. Y claro, Kotlin es un lenguaje ya creado por JetBrains, o sea, una empresa muy grande, muy consolidada en el mercado, entonces no hay por qué tenemos miedo de empezar con Kotlin y tampoco utilizando en backend con la JVM. Y lo más chévere es que si usamos con la JVM, porque Kotlin podemos ejecutarlo de forma nativa, o sea, compilamos el Kotlin y ejecutamos fuera de la JVM. Pero ¿por qué no con la JVM? La JVM nos da todo el soporte que tenemos con la máquina virtual de Java, que nosotros no tenemos que estar pendientes de, pero esta tecnología sí es suficiente para una API de alto volumen de datos. Claro, ya está encima de la JVM. Vamos a utilizar frameworks ya conocidos. Entonces, simplemente cambiamos el lenguaje de Java para Kotlin. Y el más chévere es que, ¿cuál es la confianza que eso nos pasa? El propio Spring, con la versión 5 de Spring, ya adoptó el Kotlin como lenguaje oficial del framework. O sea, son tres lenguajes, Java, Kotlin y Groove. Groove, que es un lenguaje ya soportado por ellos há mucho tiempo, y Kotlin, que llegó ahora, pero ya está tomando mucho mercado, y Spring ha puesto muchas fuerzas para utilizarmos Kotlin con Spring. O sea, cambiaron mucho el framework para utilizarmos con Spring. Essa é a página inicial, por exemplo, para criar um projeto desde zero com Spring. Esse é um projeto de Spring Initializer. E aqui já vemos as três linguagens, Java, Kotlin e Groove. Nós podemos utilizar com Maven ou Gradle. O Gradle é muito famoso com quem trabalha com Android. Claro, para backend é a mesma coisa. Ou utilizamos Maven ou Gradle. E claro, eu não tenho, depois de fazer a charla aqui com
con Christian, yo no tengo mucho que hablar del Kotlin, porque ustedes saben las ventajas y todo. Ese es un simple domain. Aquí una tabla de user con name, ID, y como es hecha con Java, y aquí al lado con Kotlin. O sea, el lenguaje nos da mucha versatilidad. Ese es un ejemplo sencillo de un controller con Spring Boot. Es básicamente, yo voy a demostrar a ustedes que no tiene mucho que configurar. Ya el framework de Spring Boot es muy fácil. La gente empieza, pero Spring es muy complicado. Spring es muy famoso por ser pesado. No, ya esa idea ya se cayó. Y eso, por ejemplo, es un controller, un user controller, sencillo, pero está en Java. Aquí, por ejemplo, tiene la inyección de dependencia de un repositorio de usuario. Y, claro, aquí un get para traer los usuarios, para guardar un usuario y para traer un usuario en específico. Y aquí la conversión para Kotlin. Nosotros no tenemos mucho secreto. Exactamente el mismo controller. Inyecto la dependencia en el constructor. Y claro, si yo no tengo nada que tenga que crear en el controller, ¿por qué no simplemente lo indico el método directamente para el repositorio? Cosa que no tenemos en Java. En Java toca abrir el método y llamar a otro método. No, aquí simplemente yo digo ese método igual a otro método. El lenguaje Kotlin de forma muy sencilla. Por parte de Kotlin, la comunidad de Kotlin también está apoyando mucho que hagamos esa integración con Spring, que utilizamos Spring con Kotlin. Porque hay un plugin, por ejemplo, en la propia página de Kotlin, que nos permite adaptar el framework. Por ejemplo, el Spring trabaja con las clases, necesita las clases abiertas y necesita los métodos abiertos. Por defecto en Kotlin, las clases son finales, son cerradas. O sea, si usamos básicamente la conversión del lenguaje, nos tocaría usar Open y Open en todos los métodos y todas las clases que son manipuladas por Spring. Con ese plugin que fue creado por la comunidad de Kotlin, simplemente creamos una clase muy sencilla. Por ejemplo, una clase normal que crearíamos para cualquier otra cosa. Ya la parte de Spring, el framework fue totalmente adaptado para Kotlin, porque una cosa muy chévere del Kotlin es que Kotlin trabaja con NuSafe. Eso, para quien trabaja con Java sabe que eso es otra vida. Trabajar con Kotlin nos salva la vida con point exceptions y muchas otras cosas. Entonces, el framework Spring fue adaptado para trabajar con Kotlin internamente. Por ejemplo, este es un método interno de la API de Spring. Fue adaptado para esos dos códigos en Java. ¿Y cómo sería antes si no fuera adaptado? Claro, todas las variables serían expuestas y no saberíamos si es posible que sea nula o no. Ya después de la adaptación, claro, ya sabemos qué variable puede ser nula o no en Kotlin. Por ejemplo, la única que en ese caso que puede ser nula es el request y el retorno, que de pronto lo retornamos en nulo, pero o sea, el Spring sí apoya el Kotlin y Kotlin sí apoya el Spring. Una cosa muy chévere, por ejemplo, aquí seguimos con la idea del controller inicial, el user controller, y aquí un request sencillo. En Java, por ejemplo, nosotros recibiríamos las dos variables en el controller y nos tocaría chequear si esa variable es nula o no. En Kotlin ya tenemos el signo de si es nulo o no. O sea, la variable b, que yo recibo el parámetro b de request, sí es opcional, ya el otro es obligatorio. Y yo no tengo que chequear eso en el código, simplemente declarando ese método. Cuando yo hago la petición y yo no paso la variable a en la petición, ya me llega una excepción, yo necesito la variable a. Entonces, eso fue una adaptación que fue hecha en Spring para Kotlin. Y muchas otras cosas, eso es solo un ejemplo. Y
Y bueno, ya todos que trabajan, yo creo que mucha gente aquí trabaja con Android. Y entonces mucha gente sabe cómo es bueno nosotros trabajamos trabajamos bien con los hilos. Y, ¿Y por qué eso nos pasa? En Android, por ejemplo, si estamos en una pantalla y hacemos un proceso muy largo, alguna cosa muy larga, la pantalla se queda congelada. Entonces, simplemente ponemos en un hilo separado y lo controlamos por ahí. ¿Y por qué eso? Porque nosotros no sabemos qué tiempo puede tardar eso y cuánto es molesto al usuario. Y imaginen la misma cosa pasando en un servidor. Pero eso en un celular se pasa a una persona. En un servidor eso llega como millones de peticiones y se congela una petición y todos ya se embalan con eso. Un ejemplo, por ejemplo, es una petición que yo recibo y yo tengo que acceder a un servicio externo. Entonces, ¿qué hago mientras el hilo está esperando que esa respuesta de ese otro servicio? Entonces, una forma de trabajar muy interesante es usando no blocking. Yo creo que ya mucha gente conoce porque como trabajan con Android, nos toca llamar una petición o algo en otro hilo. ¿Y cuál es la solución más sencilla si no usamos ninguna API, ningún framework? Un simples dato. Por ejemplo, aquí es una latencia informática en escala humana. Por ejemplo, aquí tenemos accediendo a la base de datos en un servidor, por ejemplo, listo, a la memoria o el HD, que es 1 minuto a un día en una escala humana. Imagine acceder a un servicio externo, o sea, la parte de internet. O sea, eso es muy costoso para un servidor. Entonces, trabajemos con hilos y trabajemos eso ya pensando en no blocking. ¿Y cuál es la forma de trabajar no blocking sin ningún framework? La gente ya que trabaja con JavaScript, que ya nunca trabajaba con ningún framework reactivo, trabajaba con callbacks. Eso ya no existe. Eso ya es imposible en una programación. Es una cosa muy fea. No tengo que explicar mucho. Entonces, Spring adoptó muchos frameworks por defecto para trabajar con no blocking en Spring. El más famoso, el RX Java, el LeFou de Java, Java Feature, el muy famoso en Scala, Akka, y Spring adoptó por defecto Reactor, pero uno puede usar lo que quiera con Spring Boot. El mismo control que ya teníamos, pero aquí trabajamos con forma reactiva y no bloqueante. ¿Qué significa? Llamamos, claro, un repositorio, un repositorio reactivo, y la única cosa que cambiamos, por ejemplo, trabajamos con Reactor, es pasamos retornando, por ejemplo, en este caso aquí, en una lista que pasamos como respuestas, y aquí pasamos un fluxo. En una petición que pasamos solamente una simples clase de usuario, estamos pasando aquí un mono user. Solamente declarando así la clase, el framework ya entiende que vamos a trabajar de forma reactiva. Esa es la solución de coroutines con Spring. Solamente, ¿qué cambiamos? Nada. Si quiero responder una lista de usuarios, con una lista de usuarios, y yo quiero retornar un usuario o vacío, o nada, un usuario. ¿Y cómo aplicamos el coroutines? Simplemente con la palabra reservada suspend. Bueno, y lo que pasa es que mucha gente que yo he conversado, que no sabía que funciona Kotlin para backend, dice, pero Java es muy lento, la JVM es muy lenta. Yo trabajo con Spring Boot, yo no trabajo con Java EE, yo no trabajo con Spring, con Apache, no, con Spring Boot, entonces a mí me parece muy rápido, pero hay gente que no le gusta. GraalVM es un proyecto de Oracle que básicamente compila el proyecto y lo cría como nativo. Después de nativo, yo puedo ejecutar en Windows, en Linux, como fuera Python, como Ruby on Rails y como quiera. Entonces, bueno, yo creo que sí nos da tiempo de hacer un live code. Entonces, listo. Aquí yo voy a entrar en esa página que yo pasé, por ejemplo, Start Spring. Si la internet me funciona bien.
Y yo pongo que voy a trabajar con Gradle, por ejemplo, con Kotlin, con la última versión de Spring. Y aquí los nombres que quiero. Bueno, eso básicamente nos va a bajar, nos va a hacer un download del boilerplate del proyecto. Pero aquí ya tengo abierto ese boilerplate en IntelliJ. Básicamente aquí tenemos la versión muy básica de la aplicación. Spring no es complicado, porque mira, por ejemplo, aquí no tenemos nada de configuración. Nada. O sea, es Gradle puro, aquí, con las dependencias, donde empieza la aplicación, y aquí el archivo de configuración de Spring. O sea, no tenemos nada. Bueno, yo voy a solo a quitar aquí las librerías de base de datos, que son, por ejemplo, el JPA de Java, y el plugin de Kotlin para JPA. Listo, yo lo quité las dependencias y el proyecto no es este. El proyecto sigue vacío, o sea, está en blanco el proyecto, solo vamos a ejecutar para ver si está funcionando. O sea, la primera vez que yo empecé con el proyecto, nos toca, claro, bajar las dependencias de Gradle. Entonces eso nos va a tomar, yo creo que un tempito ahí por el Wi-Fi. Listo, la aplicación ya subió. Y aquí ya tenemos la aplicación funcionando, pero como no tenemos ningún endpoint, ninguna página, entonces nos muestra la página de error. Entonces aquí básicamente vamos a crear un control muy sencillo. Para Spring saber que ese es un control, yo solamente uso la notación control de Spring. Pero como vamos a trabajar con una API, entonces sería un REST controller. Que básicamente es la misma cosa, pero nosotros respondemos los datos y no la view. Aquí yo agrego el nombre, el endpoint básicamente. Y aquí yo creo el método que voy a llamar. Y yo pongo en el método el endpoint directamente en el método, que es el hijo de este otro endpoint. Listo, ya subí la aplicación y yo espero aquí que el endpoint funcione. Listo, o sea, ese es siempre un problema. Es un control muy sencillo. Yo no programé nada, yo no configuré nada en Spring, solo comenté las librerías que no iba a usar en este caso
las de la base de datos, y quería un control muy sencillo. Ahora, yo voy a crear aquí un ejemplo, por ejemplo, de un conversor de datos. Por ejemplo, nosotros recibimos la base de datos, la información, por ejemplo, de un usuario. Pero hay cosas que yo tengo que manipular antes de enviar para el endpoint, la respuesta. Por ejemplo, yo voy a crear aquí un user response. Sí, programar con una mano es complicado. Y pongo aquí, por ejemplo, edad. Y el chévere de usar el Spring, por ejemplo, es que yo no tengo que decir que, como es un REST control, yo no tengo que decir que este control, que este dato es un JSON o algo así. Como es un REST control, ya sabe que es un JSON. Yo lo puedo enviar para este endpoint, un XML, pero en este caso yo voy a utilizar el más básico que hay. O sea, yo solo creé un objeto. Objeto y el Java, el Kotlin y el Spring ya me convirtió para un JSON. Yo voy a crear aquí, por ejemplo, un repositorio para traer los datos de la base de datos. Yo voy aquí a poner otra vez las dependencias de JPA y de Postgres, que vamos a usar Postgres aquí en un ejemplo muy sencillo. Y esa es la única configuración que yo voy a necesitar. Yo voy a solamente coger la configuración de la base de datos y agregar aquí en el archivo de configuración de Spring. O sea, la configuración muy sencilla. El tipo de base de datos, o sea, Postgres, el camino de la base de datos, el usuario, la clave, y aquí la configuración de JPA, para trabajarnos con un bin, ya con un domain, trabajando con la base de datos. Yo voy a crear también el domain. En este domain user, yo indico que es una clase manipulada por JPA. Y claro, yo voy a usar una tabla y mi tabla va a llamar users. Yo puedo usar un data class. Y aquí yo pongo el name y de pronto también otro atributo. Y claro, un ID para identificarlo en la tabla. Yo agregué aquí para el framework saber que ese ID es generado automáticamente. Yo no tengo que agregar la key, o sea, 1, 2, 3, eso es automático en la base de datos.
ya hay una clase por defecto en Spring que yo puedo usar para bueno, si me funciona así. Bueno, básicamente es el mismo proyecto, pero ya tenía listo porque nosotros sabemos que un live coding siempre pasa algo. Pero, alguna dependencia me faltó, pero exactamente era un CRUD repositorio que yo buscaba. Y yo solamente creé una interfaz y yo estoy usando Spring Data. O sea, el nombre del método crea la SQL que vamos a buscar en la base de datos. O sea, mira ese control. Tenemos aquí el get mapping que busca todos usando esse repositório que eu usei injeção de dependência para agregarlo acá. E aqui, a mesma coisa, usando sempre o repositório. E eu criei outra coisa, eu criei um serviço em Spring. Basicamente, eu só agreguei esta notação para indicar que era um serviço em Spring. E aqui eu criei um método muito sencillo para criar usuários na base de dados. E eu passei aqui o repositório e já, por defecto, tem os métodos save, save all, find no repositório. Ou seja, está um código muito sencillo e a única configuração que eu hice foi a base de dados aqui nesse arquivo. Gradle é o Gradle que vocês já conhecem para as dependências e esse é o arquivo de configuração. É o único que eu necessitei. Eu vou aqui limpar a base de dados. E vou executar esse projeto. Vai terminar. Há ventajas e desventajas. Por exemplo, eu estava falando com um amigo sobre Python. Se eu fazer um driver para meu computador, eu não vou usar a JVM. Claro, para subir a JVM, de pronto tarda seu tempo. Pero, se vocês busquem na internet todos os benchmarks, ou hagam as provas com os benchmarks, usando uma linguagem que pseudo-compilada ou compilada para um Python, um Ruby on Rails, a JVM sí está sempre na delantera com os requests mais rápidos que há. E por quê? Porque já está otimizado. Ou seja, juntamos Kotlin, juntamos a JVM, juntamos Spring. O código queda um código muito fácil de interpretar, um código muito sencillo. Não funcionou aqui, mas está muito sencillo. E podemos utilizar Kotlin para todo, principalmente para o backend. Em projetos grandes. Esse é um exemplo muito pequeno, mas eu he hecho projetos muito grandes e Kotlin se porta exatamente igual a Java. De pronto, alguém tem receio de utilizar Java por la JVM ou algo assim, mas eu les asseguro, as empresas grandes sempre usam a JVM e sempre utilizam Java porque é seguro. E por que não usar Kotlin, Java e Spring, que é um framework que já está no mercado há muito tempo? Bueno, essa é a última slide. Isso era. Não tenho, se alguém tem alguma pergunta, quer dizer algo, claro. Ah, nadie perguntou a nadie en otra charla, claro que sí. Pues yo tengo una pregunta, de pronto es un poquito fuera del tema, pero cuando usted habla aquí de sus rutinas,
Entonces, no sé si estás pensando de pronto que el procesador del celular o tenga forma de tener varios núcleos y varios hilos. Hay forma de saber cuántos hilos, cuántos núcleos tiene para saber cuántas subrutinas en paralelo puede ir ejecutando. Sí, sí, claro, claro. Igual cuando yo programo con Android, tiene su procesador con varios núcleos. En un servidor tiene 32, 64 núcleos, yo no sé cuántos. Y claro, yo puedo separar, poner el método, por ejemplo, en el ejemplo que puse suspend, usando coroutines, yo tengo que poner los métodos dentro de un escopo y decir, bueno, ese escopo yo puedo usar con cuatro núcleos, por ejemplo. Yo puedo manejar ese escopo y decir, ese escopo no puede pasar de tanto. O sea, si sube, no puedo usar tantos núcleos porque hay cosas más importantes en la aplicación. Claro, yo puedo manejar escopos con coroutines o con otros frameworks que trabajan con hilos. Esto es, o sea, puede interoperar si nosotros ya tenemos proyectos que están hechos en Java, en Spring, podemos empezar a crear nuevos endpoints con Kotlin y dejar los otros y que a la vez funcionen. Sí, esa es una pregunta muy chévere. De hecho, yo iba a hablar de eso y me pasó. Claro que sí, podemos utilizar, por ejemplo, un control en Java y un control en Kotlin. No es una buena práctica porque el código empieza a volver el mantenimiento es muy complicado. Yo estaba hablando ahora con un amigo, Juan David, y él me contó que en un proyecto de Disney pasa eso. Pasa eso, que la aplicación Android tiene Java, tiene Kotlin, y el mantenimiento de eso es muy complicado. Podemos utilizar, no es una buena práctica, pero claro que sí. Y es bueno porque el equipo ya empieza a introducir Kotlin al proyecto, pero ahora tiene que pasar todo el código al Kotlin, claro. Las librerías en Java, chévere, porque hay muchas y tenemos que usarlas, pero el mismo proyecto con códigos distintos funciona. No es una buena práctica, pero funciona. Bueno, una pregunta. ¿Qué artefacto, pues yo vi que vos hiciste un build del proyecto, ¿qué artefacto genera el build? ¿Un jar? Genera un jar, sí. Se puede generar un WAR y subirlo a un Tomcat, por ejemplo. Pero si ya estamos trabajando con Spring Boot, estamos trabajando con microservicios, entonces, ¿por qué no agregamos ahí un Docker y ejecutar directamente el jar? Okay. Es más fácil. Listo. Bueno, yo creo que era eso entonces. Muchas gracias.